Este joven mostró una especial demostración de fe en su Señor Jehová Dios. Por favor, hoy vamos a ver junto con ustedes a este joven David antes de ser rey y antes de que llegara a esta posición. ¿Por qué peleó David contra Goliat? Siempre se hace mención de que David agarró una honda y le dio en la frente a Goliat y cayó Goliat al suelo y le sacó la espada, David dice, de Goliat, y con la espada le cortó la cabeza. Y eso es lo que conocemos. Pero si usted va conmigo a Primero de Samuel en el capítulo 17, y usted ve el versículo 20, 17-20, dice así: se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Este versículo 20 menciona que justamente en ese momento que David estaba obedeciendo las órdenes de su padre, Isaí. Su padre le dijo: anda, ve, no sé nada de tus hermanos, anda, ve allá y mira cómo está la situación. Igualmente pues se fue David obediente a lo que su padre le dijo. Y cuando llegó, justamente en el momento que él llegaba, dice el versículo 21, en el 20, perdón, en que se daba en ese momento la orden de batalla y el grito de combate, a pelear. Dice en el 21, y se pusieron en orden de batalla Israel, o sea, los soldados de Israel, y los filisteos al frente al ejército, o sea, frente a frente, los dos ejércitos, los de Israel y de los filisteos. No se olviden, los filisteos siempre fue un enemigo constante de Israel. Vamos a hacer algunas referencias de la vida, y por favor no estoy haciendo analogías rápidas ni alocadas, sino que hay que ver un tanto la parte espiritual de cada quien. Entonces, este jovencito David, su padre le había encargado que fuera a ver a sus hermanos, todos varones, porque estaban en guerra. Él no había ido a la guerra porque era, por decirlo así, el menor de los varones, y todavía no estaba en edad de servir a la guerra. Pero él se había quedado con su padre cuidando las ovejas y todas estas cosas. Dice en el versículo 21, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos al ejército frente al ejército. Versículo 22. Antes quiero hacer una aclaración. 1000 disculpas a todos por el ruido del ambiente. No puedo evitarlo, mis queridos amigos y hermanos, debido a que estoy en un lugar abierto y todos los sonidos llegan directamente. Ustedes me saben comprender. Qué bueno. Entonces dice que en el versículo 22, David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje, o sea, del bodeguero, pues, y corrió al ejército, corrió a ver, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Él llegó en el momento de la batalla, que iba a empezar la batalla, llegó, y entonces, mis hermanos no están, allá están, pero ¿y qué tal? ¿Están bien todos? Sí, todos están vivos, qué bueno. Versículo 23, mientras él hablaba con ellos, con los que le estaban dando la información, he aquí que aquel paladín, el que era el líder de los filisteos, que se ponía en medio de los dos campamentos, o sea,
el ejército filisteo allá y el ejército israelita aquí. Y el paladín, o sea, el Goliat, salió en medio de los dos ejércitos. Y dice, se ponía en medio de los dos campamentos y él se llamaba Goliat. Era el filisteo de Gat, G-A-T, Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. ¿Y cuáles serán esas mismas palabras usted que había oído David? La gente que estaba en el ejército. Estas mismas palabras son estas. Están aquí mismo en 1 Samuel capítulo 17 versículo, en este caso el 10. Y dice, añadió el filisteo, o sea este Goliat, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo el Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Los tenía bien preocupados al ejército de Israel, desde el rey de Israel hasta el ejército. Tamaño hombre. No sé si me equivoco, si me corrigen por favor. Parece que medía 3 metros de altura, según me recuerdo. 3 metros de altura, caramba, tremendo hombre. Bien, entonces también en el versículo 16 dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿Qué pasó? Pues vengan aquí. ¿Quién de ustedes es? Aquí en salvadoreño diríamos, ¿quién de ustedes es el más macho de ese ejército? Para que venga y pelee conmigo. Ay, pues, que salga y todo eso. Y todos los varones, dice en el versículo 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, y aquel hombre huían de su presencia. El nombre es muy tremendo hombre, y tenían gran temor. Otra vez la palabra gran temor. Hermanos míos, a ver si les confieso algo acá. En la iglesia donde soy pastor, en un lugar de las montañas, hay una molestia por ahí de que un personaje cercano al que nos arrenda la casa donde predicamos, anda con ínfulas ahí de que ya viene la dueña y que ya vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y yo voy a ocupar un cuarto por ahí, por allá. Y me tiene preocupado. Y hoy que he preparado este sermón, sentí que verdaderamente mi preocupación es una bagatela. Porque el lugar de predicación Dios lo ha puesto. Y si Él ha permitido que y no es Goliat, que sea un chiquitín así, medio, bueno, un chiquitín, ese es saber qué le diría, pulgarcito pues, pero en fin, pues me ha llamado la atención, y estaba pensando, bueno, qué bobo soy yo, dije, pero ¿por qué me voy a afligir? Si hay que irnos, bueno, vamos. Y si él se quiere quedar ahí, pues Dios lo ha permitido, pues que así sea, ¿verdad? Entonces yo ya no me debo de preocupar. Entonces dice pues en el versículo 25, y cada uno de los hombres decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. O sea, eso es lo que se decía, y cuando llegó David, de eso estaban hablando. Mire, ese hombre es tremendo hombre, qué problema el que tenemos, hombre. Pero dice el rey de que el que le logre matarlo a ese hombre, pues
a ese le va a dar su hija, le va a dar riqueza, y la casa de Judá, en este caso sería la de David, a ese no va a pagar impuestos. Ahí sí me gustaría ir. Entonces, bueno, le eximirá de impuestos, de tributos en la casa del Padre. Bien, hermanos míos, ¿se recuerdan el nombre del sermón, del mensaje? ¿Por qué peleó David contra Goliat? ¿Será porque decían que si él lograba, cualquier hombre de los de Israel, vencer a ese hombre, le iban a dar dinero? Saúl ofreció su hija y que no iban a pagar impuestos. Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, David les preguntó, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? O sea, él preguntó, oiga, ¿y qué le van a dar al hombre que venza a este? ¿Qué le van a dar? Y que también deje de avergonzarnos y deje de tenernos amedrentados. A veces, muchas veces, las noticias, los ruidos, los chambres, a veces nos quitan el cuidado y nos preocupan, a veces de gratis. Y este mensaje, hermanos míos y amigos, me ha dado confort y fortaleza, fíjense. Porque David llegó. Él no llegaba nada más que a dejarle comida a sus hermanos. Y un muchacho curioso se fue a meter a donde ya empezaba la guerra. Y oyó decir eso. Y entonces él, cuando oyó decir eso, dice en el versículo 26, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Qué van a hacer con este que mate a este filisteo y nos quite eso que nos está avergonzando cada rato? Dice, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¡Ja, ja! Ahí está lo que me gustó hoy cuando preparé este sermón. ¿Y quién es ese pequeñito? Pues ese pulgarcito, en francés sería ese le petit, ese pequeñito. Creo que en holandés sería liliputiense, que me ha tenido preocupado las palabras que me dijeron. Y David le pregunta, porque ¿quién es este filisteo? ¿Quién es este incircunciso? Incircunciso era que no era israelita, que no era de Israel, era filisteo al fin. Pues la palabra incircunciso, ¿y qué pasó? Nosotros los israelitas somos circuncidados. Y este incircunciso, que no es, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Oiga, David reconocía que el ejército de Israel era aquí en la tierra ejército de Dios. Y entonces esto, le repito, me ha servido de alivio y de consuelo. Porque a este incircunciso que anda diciendo cosas y anda quitándonos o provocándonos molestias, sea de parte de él o de sus dueños, de sus amos y señores de él, pues ¿quiénes son estos para que amedrenten al pueblo de Dios? David, cuando dice ¿quién es este?, lo tiene de menos, hermano. No es nada para él. David evalúa la situación en ese momento de acuerdo a las promesas que David conocía de Dios. Ya David, hermano, ya había sido avisado de parte del profeta Samuel que él iba a ser rey de Israel. ¿Se recuerda? Está en el capítulo 15.
Vamos al ratito, lo vamos a leer. Entonces, este hombre estaba provocando a los ejércitos del Señor, desde el Dios viviente. Dice, el oprobio de Israel, David sabía que aunque el reto de Goliat se dirigía a cualquier soldado del campamento de Israel, la desafiante actitud de Goliat era una ignominia para todo israelita. O sea, era una ofensa constante y permanente. Nosotros los creyentes no debemos de permitir que nadie nos ofenda. Ahora, no estoy provocando peleas, sino, hermanos míos, no permitan ustedes que por gente mala, malintencionada, nos quite la paz, nos quite el gozo y nos quite la comunión en las iglesias. Usted, igual que yo, haga esto, hermanos. Dedíquele y entréguele al Señor esa molestia. Esa molestia, fíjense bien, para cuando están hablando de cosas de la iglesia y cosas de nuestra fe, no de nuestra conducta, porque a veces muchas cosas por nuestra conducta se está sucediendo otras cosas. Ahí usted tome lo que sea. Entonces dice en el versículo 27, y el pueblo le respondió las mismas palabras a David diciendo, así será al hombre que le venciere. O sea, le van a dar riquezas. Saúl había prometido su hija, iban a quitarle los impuestos a la tribu. 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, Eliab lo vio, Eliab, su hermano mayor, y oyéndole hablar al muchacho, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió, dice en el versículo 28, en ira contra David. O sea, le reclamó y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Para qué has venido para acá? ¿Y a quién has dejado en aquellas pocas ovejas en el desierto? ¿Y a quién has dejado cuidando las ovejas? Tú. Y le dijo Eliab, su hermano mayor, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Oye, que el hermano de él, fíjese que este Eliab, hermano, es miren, Eliab es, ¿qué le diría yo? El hermano mayor de que vio Samuel cuando llegó. Se lo voy a leer mejor. Voy a leer Samuel capítulo 16 y el versículo 6 al 7. O sea, cuando llegó David a la casa, cuando llegó Samuel a la casa de Isaí, el padre de David y de todos los muchachos, porque Dios le había dicho, dice en el 16, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás? Entonces él le dice, ve, dice, a donde Isaí, y ahí donde Isaí vas a encontrar que va a ser el futuro rey de Israel. Entonces versículo 6, y aconteció que cuando ellos vinieron, los hijos de Isaí, y vio a Eliab, o sea, Samuel vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Ay, bendito sea Dios. El primero que salió, el hijo mayor de Isaí, ¿verdad?, salió y dijo Samuel, ay, bendito sea Dios, ya encontré al que va a ser el rey de Israel. Y dice, de cierto delante de Jehová estás ungido, dijo. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Este no es. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, por eso, a lo mejor lo dijo en voz alta este Samuel, que, aquí viene, a pasar, muchacho, adelante, vos vas a ser el ungido de Dios. Y entonces fue cuando Dios lo corrigió a Samuel. Entonces dice en el versículo 28 que Eliab se encendió en ira. Eliab
quizá, dicen los comentaristas, sintiendo todavía animadversión, o sea, un tanto así de enojado, pues, hacia su hermano pequeño, que era el pequeño David, por haber sido escogido por Dios, ya ve, y Samuel, por Dios y por Samuel como una preferencia en comparación a él. Expresó quizá sus celos con ira. Y en el versículo 29 dice, y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Yo no he hecho nada, tú estás hablando tonterías. 30. Y apartándose de él hacia otros, o sea, David se apartó hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. O sea, 3 veces ya preguntó David. Fueron oídos, dice en el 31, las palabras que David había dicho, y se las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. O sea, le fueron a contar al rey Saúl. Y dijo David a Saúl, sí, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de ese hombre. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Caramba, qué muchacho más intrépido. Pero es que eso no se hace. Si usted era un pastorcito, ¿por qué dijo eso? Hermano, cuando tú tienes fe en el Señor, en Dios, por ahí hay unos dichos, ¿cuál es tu problema? Si tu problema es grande, por ahí he oído esos dichos, ¿verdad? Tu Dios es más grande que tu problema. Ustedes me lo sabrán traducir. Son dichos muy lindos, ¿eh? Y entonces pues, y dijo David en el 32, no desmaye, a Saúl se lo dijo, no desmaye el corazón de ninguno a causa de ese hombre, de él. Tu siervo, o sea, yo iré a pelear y pelearé con ese filisteo. Miren la palabra que dijo, no desmaye el corazón de ninguno. Y vuelvo otra vez, me da ánimos. No debemos de darnos por vencido antes de la pelea. Y dice, no desmaye el corazón de ninguno. ¿Se recuerdan de Josué y Caleb? Que habían exhortado a Israel de la misma manera acerca de los gigantes anaseos. Antes de David. Todos estaban afligidos porque eran unos grandes gigantones. Pero Josué y Caleb, ellos dijeron, no, hombre, no tengan miedo. Si Dios nos ha enviado a esta tierra prometida, Dios va a cuidar de nosotros. Así que démosle. Eran 12, solo 2 tuvieron valor. Muchas veces, mi hermano, los problemas nos agobian, nos afligen y los sobredimensionamos mucho. Y nuestro Dios, pues, por eso creo que debemos de ser más comunicativos con Dios, debemos de tener más comunión con Dios, oye hermano, y contarle a Él los problemas nuestros. Y Señor, dígame Señor, ¿qué debo de hacer? Háblame porque estoy confundido y afligido. Dice en el versículo 33, dijo Saúl a David, dijo, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Fíjense que le dijo, no hombre, te va, vos no, tú no eres eres un muchachito, pues el muchacho. Y este viene bien fogueado desde hace años, de su juventud, es soldado. No podrás tú. El rey, mire, también le puso dudas. El joven venía dispuesto. Denme en tiempo y ya va a haber esto. Y mire, sale el rey cuando le dice, no podrás tú. Pero la fe de David, como en aquel tiempo la de Josué y Caleb, se encontró, en este caso la de David,
con la incredulidad del rey Saúl, y este hombre es el más responsable. Pero como no tenía fe, ya conocemos la historia de Saúl, y ahorita estamos conociendo la fe de David, hermano. Un jovencito ya de Dios, hermano, dispuesto de Dios para que pudiera él predicar, dirigir al pueblo de Israel. Dice en el versículo 34, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de la boca, y si se le levantaba contra mí, yo le echaba la mano en la quijada y le hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. 2 veces le dice ese. Él lo considera ese como un animal, pues. No, hombre, si yo a los osos, a los leones le agarraba la quijada y los mataba. Y ese, ya solo porque lo ven grandotote. ¿Qué, pues? Está ofendiendo al ejército del Dios viviente. Imagínense, hermano, se lo estaba diciendo al propio rey, que no creía. Pero este muchacho tenía más fe. Ánimo, hermanos, de todas las iglesias que nos están escuchando y viendo hoy. Usted entréguele al Señor su problema, su aflicción, su temor, su angustia. No deje que otros le quiten esa fe. Muy al contrario, muchas veces nuestra fe está siendo probada más fina que el oro. Repito. Muchas veces quizá todos estos inconvenientes, y sin duda alguna Dios lo sabe, también nos está probando a ver qué tal es nuestra fe. Si no es solo fe de sentarse, fe de Dios le bendiga y bla, bla, bla. Y la comunión con Dios, pues. Entonces dice en el versículo 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Mire, ya lo daba por muerto, porque ha provocado al ejército. De ese mismo modo, hermano, David, cuando cuidaba sus ovejas, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Entonces, Jehová es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Y las había protegido de los leones, de los osos, y ahora su nueva responsabilidad como pastor de Israel ya estaba siendo probada, hermano. Demandaba de él que eliminara la amenaza de este Goliat. Añadió pues David: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Qué hermosa demostración de fe. Versículo 37, estoy leyéndolo. Añadió dijo David: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl: ve, y él fue. Jehová esté contigo. La demás historia ya la sabe. Entonces, ¿cuál es el mensaje de hoy? David peleó contra Goliat por el dinero, por la hija del rey y por los no pagar impuestos. No, señor. David fue enviado por Dios, por medio de Isaí, su padre, para que le llevara comida a sus hermanos. Estando allá el joven, sintió ese espíritu de Dios y dijo: están ofendiendo a los ejércitos del Dios viviente y al pueblo de Israel.
no dejemos que nadie ofenda a nuestra fe. Peleemos, pero no con armas ni nada. Peleemos con la ayuda de Dios y Él nos va a sacar adelante, como sacó a David, que esta es una muestra de que cualquier filisteo, cualquier enano, esa gente que provocan mal, veámoslo así, como un enanito, como una cosa que Dios la va a quitar. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, tengan un bonito domingo disfrutando de la palabra de Dios y también en sus congregaciones. Bendiciones.